Javier se despertó de golpe con el sonido de la puerta principal cerrándose con un estruendo que reverberó por toda la casa. Su padre, un hombre de 50 y tantos años con el rostro endurecido por décadas de tradición conservadora, irrumpió en su habitación blandiendo un teléfono móvil como si fuera una arma. «¡Eres una vergüenza!», gritó, lanzando el aparato contra la pared, donde se hizo añicos revelando mensajes íntimos entre Javier y Miguel, su amante secreto durante 2 años. El impacto fue inmediato, la familia entera se congregó en el salón, con su madre llorando en silencio y su hermano mayor, Carlos, mirándolo con una mezcla de asco y traición, como si Javier hubiera asesinado a alguien en lugar de amar a un hombre. La escena se desarrolló como una tormenta imparable. Su padre, un abogado respetado en el barrio de Salamanca en Madrid, no podía concebir que su hijo mayor, destinado a heredar el bufete familiar, estuviera involucrado en algo tan contra natura. «En esta casa no hay sitio para desviados», bramó, mientras Javier intentaba explicar que su amor por Miguel no era una elección caprichosa, sino algo profundo y real que había luchado por ocultar durante años. Pero las palabras se ahogaban en el caos. Carlos, siempre el hijo perfecto, intervino con frialdad: «Papá tiene razón. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La gente hablará. Nos señalarán en la iglesia, en el club. Has arruinado nuestra reputación». Javier sintió un nudo en la garganta, sabía que su orientación sexual no era solo un secreto personal, sino una bomba que amenazaba el frágil equilibrio de una familia anclada en valores católicos tradicionales, donde la hombría se medía por matrimonios arreglados y herederos varones. Miguel, por su parte, vivía en un mundo paralelo en el vibrante barrio de Chueca, conocido por su comunidad LGBT abierta y colorida. A los 30 años, era un profesor de literatura en un instituto público, con una vida que fluía con más libertad gracias a una familia progresista que lo había apoyado desde que salió del armario a los 18. Pero incluso él sentía la presión social, en España. Aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Los prejuicios persistían en capas sutiles, especialmente en entornos conservadores como el de Javier. Esa misma mañana, Miguel recibió una llamada de Javier. Entre sollozos: «Mi padre lo sabe todo. Nos vio los mensajes. No sé qué hacer». Miguel, con su voz calmada pero temblorosa, respondió: «Ven aquí. Amor. Hablaremos. No estás solo». Pero en su interior, Miguel temía que esto fuera el principio del fin. Había visto cómo la sociedad española, a pesar de su avance, aún podía aplastar relaciones como la suya con el peso invisible de la tradición. Javier huyó de casa esa tarde, con una maleta improvisada y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Caminó por las calles de Madrid, pasando por la Gran Vía atestada de turistas indiferentes a su drama personal. Llegó al apartamento de Miguel en Chueca, donde el olor a café recién hecho intentaba disimular la tensión. Se abrazaron en silencio, pero Javier no podía ignorar la culpa que lo carcomía. ¿Y si mi padre tiene razón? ¿Y si estoy destruyendo a mi familia por egoísmo?, murmuró. Miguel, con sus ojos oscuros llenos de empatía, lo tomó de las manos. «No es egoísmo amar. Es valentía. Pero tienes que decidir si luchas por nosotros o cedes ante ellos». Esa noche, mientras yacían en la cama, Javier revivió recuerdos de su infancia, las misas dominicales obligatorias, las charlas sobre el deber familiar,
Y como siempre había sentido una atracción inexplicable hacia otros chicos. Reprimida por miedo al rechazo. Al día siguiente. La confrontación familiar escaló. Javier recibió un ultimátum por mensaje de su madre: vuelve a casa o no serás bienvenido nunca más. El dolor era palpable, su madre. Una mujer devota que había sacrificado su carrera por la familia. Veía en Javier no solo a un hijo, sino a un símbolo de fracaso parental. Javier decidió enfrentarles. Regresó a la casa familiar. Un elegante piso en Salamanca decorado con crucifijos y fotos de bodas tradicionales. La reunión fue tensa, su padre lo miró como a un extraño. Su madre evitó sus ojos. ¿Y Carlos? Con su novia al lado como escudo. Argumentó: piensa en el abuelo. En la herencia. Si sales del armario públicamente, el bufete perderá clientes. Vale la pena tú, amor, por eso. Javier sintió la presión como un yugo, sabía que elegir a Miguel significaba renunciar a su herencia económica y emocional. Pero callar significaba traicionar su identidad. Miguel. Mientras tanto, lidiaba con sus propios demonios. En el instituto. Un compañero profesor. Homófobo encubierto. Había oído rumores y lo confrontó en la sala de profesores: cuidado con lo que haces, Miguel. Los padres no quieren que, gente como tú, enseñe a sus hijos. Aunque España era progresista. En barrios conservadores como el suyo, la discriminación laboral era una amenaza real. Miguel llamó a su hermana. Su confidente: Javier está sufriendo mucho. ¿Debo empujarlo a elegir o dejarlo ir? Ella, una activista LGBT, respondió: el amor verdadero resiste. Pero no a costa de uno mismo. Apóyalo. Pero prepárate para el dolor. Miguel decidió visitar a Javier en secreto esa noche, escalando por la ventana como en una novela romántica. Pero la realidad era cruda: encontraron consuelo en conversaciones susurradas, planeando un futuro incierto. La semana pasó en un torbellino de emociones. Javier asistió a una terapia recomendada por Miguel, donde el psicólogo, un hombre empático de mediana edad, le dijo: tu conflicto no es con tu sexualidad, sino con las expectativas ajenas. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la autenticidad? Javier reflexionó sobre sus opciones: mentir y casarse con una mujer para complacer a su familia, o asumir las consecuencias de su verdad. Optó por lo segundo. Pero no sin dudas. En una cena familiar forzada, anunció: amo a Miguel y no lo negaré más. El silencio fue ensordecedor, seguido de gritos. Su padre lo desheredó verbalmente: fuera de esta casa. No eres mi hijo. Javier salió con el alma hecha trizas, pero una chispa de liberación en el pecho. Miguel lo esperó en un café cercano, donde sellaron su compromiso con un beso público, ignorando las miradas curiosas. Pero la sociedad no tardó en reaccionar: amigos comunes se distanciaron. Y en el trabajo de Javier, un colega conservador filtró la noticia, provocando murmullos. Javier perdió un ascenso inminente en el bufete. Esto es el precio, pensó. Mientras Miguel lo consolaba: juntos lo superaremos. Sin embargo, la tensión interna crecía. Javier comenzó a cuestionar si Miguel valía la pérdida de su familia. En una noche de insomnio, le confesó: a veces me arrepiento. Miguel, herido, replicó: el amor no es un sacrificio unilateral. Si dudas,
Tal vez no sea para siempre. Los días siguientes fueron un remolino de decisiones precipitadas. Javier, ahora viviendo con Miguel en Chueca, intentaba reconstruir su vida. Buscó empleo en otro bufete. Pero las referencias de su padre lo perseguían como una sombra. Tu reputación está manchada, le dijo un reclutador con falsa simpatía. Javier sintió la ira burbujeando. ¿Cómo podía su orientación sexual invalidar años de estudios en Derecho? Miguel, viéndolo sufrir, propuso, vayamos a Barcelona. Empezamos de cero. Allí la comunidad es más abierta. Pero Javier vacilaba, mudarse significaba cortar lazos definitivos con Madrid, su ciudad natal, y con la esperanza de reconciliación familiar. Mientras tanto, Carlos, el hermano, tramaba en silencio. Siempre celoso de Javier por ser el primogénito, vio en esta crisis una oportunidad para ascender en la familia. Convenció a sus padres de que Javier era una influencia tóxica y propuso que lo excluyeran del testamento. En una reunión familiar sin Javier, argumentó, para proteger nuestro legado, debemos actuar. Su madre, dividida, lloró, es mi hijo. Pero el padre, endurecido, accedió. Carlos sintió un triunfo amargo, su traición no era solo por ambición, sino por un resentimiento acumulado desde la infancia. Cuando Javier era el favorito, Miguel enfrentaba sus propias batallas. En el instituto, un grupo de padres conservadores inició una petición para su despido, alegando que su estilo de vida influía negativamente en los alumnos. El director, un hombre pragmático, lo llamó, Miguel. Eres un gran profesor. Pero la presión es alta. Considera mantener un perfil bajo. Miguel, furioso, respondió, no esconderé quién soy por prejuicios. Esa noche, compartió su angustia con Javier, si pierdo mi trabajo, ¿qué será de nosotros? Javier, en un momento de debilidad, sugirió, tal vez deberíamos ser más discretos. Miguel se sintió traicionado, ¿discretos? Eso es lo que nos ha llevado aquí. ¿Quieres volver al armario? La relación comenzó a agrietarse bajo la presión. Una noche, en una discusión acalorada, Javier gritó, todo esto es por ti. Perdí mi familia. Mi futuro. Miguel, con lágrimas, replicó, no te obligué. Elegiste amarme. Javier salió dando un portazo, vagando por las calles nocturnas de Madrid, donde la Puerta del Sol brillaba indiferente. En un bar gay de Chueca, se encontró con un viejo amigo, Raúl, quien lo tentó con la idea de una vida sin compromisos. El amor es una ilusión. Disfruta sin ataduras. Javier resistió. Pero la semilla de la duda germinó. Al volver, encontró a Miguel empacando. Si dudas tanto, tal vez sea mejor separarnos, dijo Miguel con voz quebrada. Javier, aterrorizado, lo detuvo, no. Por favor. ¿Te necesito? Se reconciliaron en un abrazo apasionado. Pero la fragilidad era evidente. Decidieron asistir a un grupo de apoyo LGBT en Madrid, donde escucharon historias similares, parejas rotas por familias, carreras destruidas por discriminación. Una mujer compartió, el precio de la autenticidad es alto. Pero la libertad vale más.
Javier se sintió inspirado. Pero Miguel notó su reserva. La traición de Carlos se reveló pronto. Javier recibió una carta legal de su padre, notificando su exclusión del testamento. Devastado, confrontó a Carlos en un café neutral. «Hermano». «¿Por qué?», preguntó. Carlos, sin remordimientos, respondió: «Por el bien de la familia. Tú elegiste tu camino. Yo protejo el nuestro». Javier vio en sus ojos no solo envidia, sino miedo. Carlos, casado por conveniencia, reprimía sus propias inseguridades. «Eres un hipócrita», le espetó Javier, saliendo con rabia. Miguel, al enterarse, propuso un plan audaz: demandar por discriminación familiar, usando las leyes españolas de igualdad. «No por dinero, sino por justicia», dijo. Javier aceptó. Pero el proceso avivó más conflictos. Su madre, en secreto, lo llamó «hijo». «No hagas esto. Destruirás lo que queda». Javier, dividido, respondió: «Mamá, ya está destruido». La llamada terminó en llanto mutuo, destacando el costo emocional. En el juicio preliminar, el abogado de la familia argumentó que la desheredación era por falta de lealtad, no por orientación sexual. Javier testificó con voz temblorosa: «Mi único crimen es amar a un hombre». Miguel, como testigo, agregó: «La sociedad ha avanzado, pero familias como esta nos arrastran al pasado». El juez, una mujer progresista, pareció empática. Pero el proceso era lento y agotador. Mientras tanto, la presión social escalaba. Un artículo en un periódico local expuso el caso, polarizando opiniones. Amigos conservadores de Javier lo abandonaron, mientras que en Chueca ganaba apoyo. Miguel perdió su empleo temporalmente, suspendido por la petición. «Esto es el precio», murmuró, buscando trabajos alternos. Javier, sintiéndose culpable, trabajó horas extras en un nuevo empleo precario. Una noche, en un momento de vulnerabilidad, Miguel confesó un secreto. Años atrás, había tenido una aventura breve durante una crisis personal. «Fue antes de ti, pero me arrepiento». Javier, herido, cuestionó todo: «¿Puedo confiar en ti?». La confesión, destinada a fortalecer la honestidad, creó una grieta mayor. Javier se alejó temporalmente, quedándose con un amigo, reflexionando sobre lealtad y perdón. La separación temporal duró una semana agonizante. Javier, solo en un apartamento prestado, revivió recuerdos de su relación: el primer beso en un festival de San Isidro, las noches de confidencias bajo las estrellas en el Retiro. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor, Miguel era su ancla. Llamó: «Vuelvo. Hablemos». Miguel, aliviado, lo recibió con café y lágrimas. Discutieron el secreto: «Fue un error del pasado. Te amo solo a ti», juró Miguel. Javier perdonó. Pero la confianza estaba herida, agregando capas a su conflicto interno. El juicio avanzaba.
atrayendo atención mediática. Un programa de televisión invitó a Javier a hablar. Pero él declinó, temiendo más exposición. Carlos, en cambio, filtró detalles distorsionados a la prensa, pintando a Javier como un rebelde ingrato. La familia se dividió públicamente, su madre. En una entrevista anónima, defendió sutilmente a Javier, diciendo, el amor no debería dividir. Esto enfureció al padre. ¿Quién la confrontó? Estás traicionándome. La madre. Por primera vez. Replicó, no. Estoy salvando a mi hijo. Miguel. Desempleado. Encontró trabajo en una ONG LGBT, donde ayudaba a jóvenes en situaciones similares. Esto me da propósito, le dijo a Javier. Pero el estrés lo consumía, sufría insomnio, cuestionando si su relación valía el caos. En una sesión de terapia conjunta, el psicólogo preguntó, ¿qué sacrificios son aceptables por amor? Javier respondió, todos. Si es recíproco. Miguel agregó, pero no a costa de la identidad. Una traición mayor surgió cuando Raúl, el amigo de Javier, reveló que había sido él quien filtró los mensajes iniciales al padre de Javier, motivado por celos no correspondidos. Confrontado, Raúl admitió, quería que fallara para tenerte. Javier, furioso, cortó lazos, tu envidia nos ha costado todo. Esto fortaleció su vínculo con Miguel. Pero agregó paranoia, ¿quién más los traicionaría? La sociedad respondía de maneras mixtas. En Chueca, recibían apoyo, en Salamanca, miradas de desprecio. Javier perdió un cliente clave en su nuevo bufete por rumores. La discriminación es sutil pero letal, pensó. Miguel propuso matrimonio, casémonos. Demostremos que nuestro amor es válido. Javier, emocionado, aceptó. Pero con reservas, ¿y mi familia? La boda planeada fue discreta. En un registro civil de Madrid. Invitaron a la familia de Javier. Pero solo la madre asistió en secreto. Abrazando a ambos con lágrimas, os deseo felicidad. El padre y Carlos boicotearon, enviando una nota cruel, esto es el fin. La ceremonia fue agridulce. Un triunfo personal emide el rechazo. Posboda. El juicio culminó. El juez falló a favor de Javier, declarando la desheredación discriminatoria y ordenando una compensación parcial. Victoria legal. Pero emocionalmente hueca, el padre sufrió un infarto por el estrés, culpando a Javier. En el hospital, Javier visitó, papá. ¿No quería esto? El padre, débil, murmuró, tú lo provocaste. Carlos, al lado, acusó, mira lo que has hecho. Miguel apoyó a Javier en la crisis. Pero su propia salud flaqueaba. Un chequeo reveló estrés crónico afectando su corazón. El precio es físico ahora. Bromeó amargamente. Javier. Culpable. Prometió, y cambiaremos. Nos mudaremos si es necesario. La reconciliación familiar parecía imposible. Pero la madre medió. En una cena tensa, confrontaron verdades, el padre admitió miedos arraigados en su crianza franquista. Carlos confesó envidia. Javier expresó, solo quiero ser aceptado. Hubo lágrimas.
Pero no resolución inmediata. Miguel, fortalecido por la ONG, organizó un taller sobre tolerancia, invitando a la familia de Javier. Sorprendentemente, Carlos asistió. Curioso. Escuchando historias, comenzó a cuestionar sus prejuicios. Tal vez me equivoqué, le dijo a Javier en privado. Los meses siguientes trajeron cambios graduales. El padre, recuperado, inició terapia familiar, reconociendo que su rigidez había alienado a su hijo. No lo entiendo, pero intentaré, dijo en una sesión. Javier, cauteloso, respondió, eso es suficiente por ahora. Carlos, influido por el taller, se disculpó, fui egoísta. Te envidiaba tu coraje. La reconciliación fue lenta, marcada por conversaciones incómodas sobre identidad y tradición. Miguel y Javier, ahora casados, florecieron en su nueva vida. Miguel ascendió en la ONG, convirtiéndose en vocero contra la discriminación. Javier abrió su propio bufete especializado en derechos LGBT, atrayendo clientes que valoraban su experiencia personal. Hemos pagado el precio, pero ganamos libertad, reflexionó Javier. Sin embargo, no todo era idílico. Sociedad persistía con desafíos, un ataque homófobo en Chueca les recordó la vulnerabilidad. Miguel resultó herido levemente. Despertando miedos en Javier, ¿vale la pena exponernos? Miguel replicó, sí. Porque callar permite que continúe. La familia evolucionó. La madre organizó una comida donde, por primera vez, Miguel fue bienvenido. El padre, aunque distante, no objetó. Carlos trajo a su esposa, quien apoyaba abiertamente. Esto es progreso, pensó Javier. Pero sabía que las cicatrices perduraban. En un aniversario, Javier y Miguel reflexionaron en el retiro, hemos perdido mucho, familia, empleos, paz, pero ganamos autenticidad. Miguel agregó, y nos tenemos el uno al otro. Pero una duda Linger, ¿habían elegido correctamente al priorizar su amor sobre todo? El clímax final llegó cuando el padre, en su lecho de muerte años después, susurró a Javier, perdóname. Te amo como eres. Javier, con lágrimas, respondió, yo también. La muerte unió a la familia en duelo, solidificando lazos frágiles. Miguel y Javier, ahora en sus 40, adoptaron un niño, desafiando más normas. La sociedad evolucionaba, pero prejuicios permanecían. Mirando atrás, Javier se preguntó si sus decisiones habían sido egoístas o valientes. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre la unidad familiar? Incluso si eso significó años de dolor y división.